Carlos, y muchas gracias a Antonio por la realización de ese informe, que la verdad es que yo creo que es muy, muy interesante y que merece la pena que lo juguemos en detalle porque tiene muchos datos y tiene muchas cifras y muchas reflexiones interesantes, ¿no? Y en primer lugar, desde COE, ¿no?, y desde el Instituto siempre hemos apoyado el aumento en el gasto en defensa, en primer lugar, por una razón, digamos, geoestratégica y de seguridad, que yo creo que compartimos todos. Y en segundo lugar, desde el punto de vista de COE, porque Europa se va a gastar 800.000 millones de euros en defensa y es una nueva, digamos, oportunidad para la reindustrialización en España, ¿no? Hablamos antes que hemos tenido una pequeña tertulia donde, bueno, la industria de defensa en España, a pesar de tener un presupuesto muy limitado durante las últimas décadas, pues sí, es una industria bastante interesante en España. Y somos el cuarto país industrial y somos también posiblemente el cuarto país en materia de defensa, ¿no? Y esto se ha logrado gracias a que tenemos un sector de defensa muy exportador. Prácticamente el 70% de nuestra producción se exporta fuera. Y eso significa que si vendemos fuera, nuestras empresas son competitivas porque pueden competir con el resto de empresas internacionales, ¿no? Y es un sector que, si uno, y está en el informe, ¿no?, una cifra que a mí me parece muy interesante, ¿no?, es decir, la industria de defensa es una pequeña parte del sector industrial español. Sin embargo, es una parte muy importante del I+D+I. Es decir, apenas es un 2 y pico por ciento de la industria española, pero es un 30% del I+D+I. Y defensa y seguridad está unido a innovación, está unido a I+D+I, está unido a empleo de alta cualificación, a empleo de alta productividad y además ejerce un efecto arrastre muy importante a través de la tecnología de doble uso sobre, digamos, la producción, la industria civil, ¿no? Es decir, hay muchas economías de escala entre defensa y seguridad, aeronáutica, electrónica, etcétera, como todos sabéis, que tiene un importantísimo efecto tractor, ¿no? En el informe no quiero extenderme mucho porque yo creo que lo interesante es escucharos a vosotros. Digamos, hay muchos conceptos interesantes, ¿no? Se habla de autonomía estratégica, ¿no? Es decir, necesitamos en Europa tener una autonomía respecto de Estados Unidos. De los 800.000 millones de euros que vamos a gastarnos en Europa, digamos, tenemos el riesgo, si no hacemos programas europeos, de que 2/3, que es lo que ocurre ahora, se vaya a compras de material norteamericano. Es decir, tenemos que aprovechar, digamos, las capacidades europeas a través de una integración del mercado único de defensa para poder aprovechar este ingente gasto en defensa y relanzar nuestra industria en Europa, ¿no? Y esto yo creo que es un concepto muy importante. Y además necesitamos tener una autonomía estratégica, ¿no? Es decir, comentábamos también antes que otro concepto interesante, que es el tema de que en Europa por sí solos somos capaces de enfrentar militarmente país a país a Rusia. Lo que pasa es que lo que no tenemos es mando y control, que es absolutamente clave hoy en día, ¿no? Necesitamos, pues, tener buenas comunicaciones, dependemos en gran parte de la tecnología americana, etcétera, y eso solo lo vamos a poder conseguir si hacemos un mercado único de defensa, ¿no? Y básicamente estas son las principales ideas de introducción. A mí lo que sí me gustaría, ahí está el informe dividido en varios artículos que ha hecho cada uno de los especialistas, y lo que sí me gustaría es darle la palabra a cada uno de ellos y que nos comentéis un poquito vuestra visión sobre este tema, que yo creo que es muy, muy importante. Es la industria, digamos que, como decía, con un gran poder tractor que más desarrollo va a tener en los próximos años, y por tanto, desde el punto de vista de COE, pues nos interesa mucho seguirlo, y el Instituto también, y cómo se puede, digamos, aprovechar la economía española y la empresa española de este aumento importante en el gasto europeo en materia de defensa, ¿no? Y si queréis, le doy primero la palabra a Félix Arteaga, que nos comente un poco, que es investigador principal del Instituto Elcano, y que nos comente, bueno, un poco su artículo. Bueno, la idea esta de autonomía estratégica está muy vinculada a la interdependencia, a la soberanía, y en el ámbito militar es qué podemos hacer los europeos o cada Estado miembro en materia militar por nuestra cuenta. Tiene varias partes. Una es
digamos, la política, ¿no? ¿Para qué queremos usar la fuerza? Eso lo tienen que decidir los Estados miembros, la Comisión en su momento. Otra parte es la operativa, ¿no? Necesitamos saber hacer cosas. Y finalmente tenemos la parte industrial, ¿no? Tenemos que tener unos medios para hacerlas, ¿no? Bueno, la autonomía estratégica va de eso, ¿no? ¿Qué podemos hacer los europeos por nuestra cuenta? Y ahí es donde entramos. En la situación actual nos encontramos en una coyuntura muy favorable, ¿no? Hay muchos elementos que nos obligarían a correr por la vía de la autonomía estratégica, no para lograrla en absoluto, porque siempre habrá un nivel de interdependencia, pero sí para reducir nuestra dependencia de terceros, especialmente de Estados Unidos. Tenemos a los rusos en la puerta en una guerra, bueno, hay parte híbrida, hay parte también convencional, estamos sancionando a Rusia. No parece que desistan en su animosidad respecto a la Unión Europea y, por tanto, tenemos un enfrentamiento a largo plazo. Tenemos unos aliados que hasta ahora eran de fiar, pero no se encuentran cómodos con nosotros, tienen otras prioridades. Y unos días dicen que nos dejan y se van, el otro que vuelven con condiciones. Y en esa situación de inestabilidad, lo lógico sería apostar por la autonomía estratégica, ¿no? La Unión Europea tiene que disuadir a Rusia, tenemos capacidad de sobra, lo que no tenemos es organización, que es la parte de política. Tenemos que ayudar a Ucrania porque mientras Ucrania nos defienda frente a Rusia no tendremos problemas de aventuras territoriales o de tanteos de la Federación Rusa en los países nórdicos, en el Báltico o en los países del este. Y bueno, en esas condiciones, y esto va a durar mucho, los europeos tendríamos que asumir nuestra responsabilidad. Pues si tuviéramos que es lo que da título al artículo, si tuviéramos que decir si estamos más cerca de la hora que del nunca, yo creo que paradójicamente estamos mucho más cerca del nunca, porque nunca hemos tenido tantas palancas para desarrollar nuestra autonomía estratégica y nunca hemos sido más renuentes, andamos mirando no para otro lado, enterrando la cabeza y diciendo, bueno, mientras se vayan y no se vayan, mientras estén aquí todo sigue igual, no vamos a mirar en esa situación por defecto. Tenemos, para llegar a una autonomía estratégica, lo que no tenemos es estrategia para lograrla. No hay un plan, ¿cuál es el estado final? ¿Qué quiere hacer la Unión Europea o los países europeos cuando sean mayores? ¿Cómo van a compartir la soberanía en temas de defensa? ¿Qué se va a encargar a la Unión Europea en materia de defensa o qué responsabilidades o a la coalición de países europeos que sea y qué capacidad de reserva, qué autonomía se reservan los Estados miembros? Lo que tenemos ahora es que los Estados miembros quieren todo, no están dispuestos a ceder nada. Tenemos que ir pensando en lo inevitable y es que los norteamericanos se van, pero evitamos hablar y mucho menos planificar cualquier tipo de relevo para que cuando ellos se vayan, si hay una transición planificada y tranquila, la partida no nos genere un vacío militar ante la Federación Rusa. Pero eso preferimos todos ignorarlo, ¿no? Y claro, si no hay esa idea final, los Estados miembros no la resuelven, pues no podemos avanzar. Podemos hacerlo, a pesar de todo esto, podemos tener la necesidad desde fuera, no algo planificado y que obedezca a un acto de voluntad, a una racionalización del proceso,
pero sí a factores externos que lo precipiten. Por ejemplo, una salida abrupta de Estados Unidos nos colocaría ante la realidad de que, bueno, esto es inevitable, eso facilitaría la movilización social y política frente a una integración de las capacidades europeas en un primer momento para suplir esa partida. Ya ocurrió en los años 80 cuando el presidente Reagan y el presidente Gorbachev empezaron a entenderse al margen de la OTAN y de esta relación bilateral entre superpotencias, y los europeos sintieron que se quedaban solos, que los americanos se iban y empezaron a reactivar lo que entonces se llamaba la Unión Europea Occidental. Eso sería una de las formas que hay. Otra situación es, bueno, una mala situación económica. En realidad, la Unión Europea, los Estados miembros no han consentido que la Comisión entrara en temas de defensa hasta 2013 debido a la crisis anterior, ¿no? La crisis económica, que las industrias y los Estados miembros dijeron, hombre, si aquí hay dinero dentro de la Unión Europea y vamos a dejar que hagan algo la Comisión sin pasarse, pero vamos a dejar que hagan algo. Bueno, una situación económica complicada que acabara con la actual bonanza económica en el ámbito de la defensa, podría facilitar la intención, especialmente si se materializa el desfase creciente entre la base industrial y tecnológica europea y la global. Hay nuevos actores en el mercado que producen equipos tan sofisticados como nosotros y empiezan a fabricarlo con mayor sofisticación y con mejor precio. Y entonces este mercado global, que es el que nos permite compensar la demanda nacional con la exportación, se empieza a reducir. Y si nuestra capacidad tecnológica de innovación sigue retrocediendo y perdiendo espacio, esta opción de recurrir al mercado global, a la exportación, se va a ir cerrando. Hoy por hoy la industria europea, la base tecnológica europea no dispone de suficiente escala de instrumentos de financiación, de inversión, sobre todo en investigación, desarrollo e innovación, para competir globalmente. Entonces, estamos peleando al corto plazo sin perder de vista lo que se viene después. Otra vía que puede acelerar la cosa es, bueno, como saben ustedes, lo pone en el programa detalladamente, la Comisión Europea pues sí que tiene una estrategia y tiene una idea de cuál sería el papel de la industria de defensa dentro de la política industrial de la Unión Europea y dentro de la economía europea, pero los Estados Unidos o los Estados miembros son reacios a utilizarla. Entonces, todas esas medidas que vienen en el texto, el libro blanco, los fondos SAFE, las cláusulas de escape, los fondos europeos de defensa, toda esta estrategia, la última hoja de ruta, diciendo cuándo nos ponemos en marcha y para conseguir que en 2030, bueno, los Estados miembros coquetean con la idea de decir, bueno, ¿esto va a funcionar o no va a funcionar? Y entonces lo que estamos viendo es una renacionalización, ¿no? Todos estos instrumentos, ¿no? Estas expectativas se dedican a las propias bases industriales nacionales. Pero ¿qué va a pasar si alguno de estos actores estratégicos europeos tiene más vista y dice, pues yo puedo ganar escala y desalojar de la competencia reuniéndome con estos actores, con estas industrias, o entre estados, nos reunimos 3 estados y nos hacemos con el mercado. De hecho, en su última hoja de ruta, la Comisión Europea faculta a los Estados miembros y a las industrias que participen en uno de sus programas
lo que llaman coaliciones de capacidad, a determinar las reglas del juego. Ellos van a decidir quién hace qué, cómo se reparten, y la Unión Europea, la Comisión, lo que va a poner son los fondos. Bueno, si esto hay idea y cuaja y vemos que saltan a los Estados miembros a apoyar esta idea, el que no esté en ese salto se queda fuera, podrá participar, pero solo residualmente. Y en el ámbito de la industria se ve igual. Si hay industrias que tienen visión estratégica y hacen como ha ocurrido en el espacio, y Leonardo, Airbus y Thales se alinean, ¿no?, para generar sinergias, le va a costar mucho a cualquier otra empresa europea ganar peso en el espacio. Entonces, entre ahora y nunca, yo creo que estamos más cerca de nunca. Tenemos estrategia para tener una autonomía estratégica, pero a nivel europeo, pero no nacional. Las naciones es lo último que se están planteando. Y finalmente, podemos alcanzar la autonomía estratégica por defecto si alguno de los factores que indico en el texto se materializan. Y yo me pararía aquí. Muchísimas gracias, Félix. Yo creo que es muy interesante. Sí. Gracias, Félix. Eso lo perdón. Interesante vuestra reflexión, tu reflexión. Carlos, si quieres, coméntanos cómo es el impacto del rearme europeo sobre la base tecnológica industrial de defensa española. Carlos es experto en seguridad y defensa del Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado. Buenos días a todos. Muchas gracias, Íñigo, a ti y al Instituto de Estudios Económicos por haberme invitado a redactar un artículo sobre este asunto de tanta relevancia en la actualidad. Ciertamente han pasado algunos meses desde que elaboré el artículo, en los cuales han ocurrido cosas importantes. Yo quisiera centrarme en resumir y presentar aquellos aspectos que me parecen especialmente relevantes y que han ocurrido recientemente, de forma que puedan orientar a aquellas organizaciones empresariales que trabajan en este sector o que pretendan entrar en el mismo. Los cambios geoestratégicos sucedidos en los últimos tiempos han obligado a nuevas estrategias en materia, como es el Libro Blanco de Defensa que ya ha citado hace un momento Félix, así como aumentar el gasto en defensa de los gobiernos. Esto también ha afectado a España, que ha aumentado su presupuesto del 1,3% del PIB en 2024 al 2,1% en 2025, sostenido fundamentalmente por el Plan Tecnológico e Industrial en Seguridad y Defensa, que se dio a conocer el pasado 22 de abril y que ha supuesto un aumento del presupuesto para inversiones en medios para el pasado año superior a los 6.000 millones de euros. Si bien hubiera sido deseable un amplio acuerdo parlamentario sobre este incremento, sí parece que los dos grandes partidos políticos más importantes están de alguna forma u otra de acuerdo con esta necesidad. Todo hace pensar, además, que este aumento presupuestario se va a mantener, quizá aumentar en los próximos años si la situación no sufre cambios significativos. La ejecución del plan no se ha demorado y fruto del mismo ha sido el lanzamiento de 31 nuevos programas especiales de armamento que han sido aprobados por el Consejo de Ministros a lo largo del pasado otoño. La estrategia, no exenta de ciertas críticas, ha sido favorecer a la industria nacional, fomentando sus capacidades tecnológicas e industriales que ayuden a lograr una mayor autonomía estratégica, como también ha señalado Félix, así como adjudicar los proyectos a las grandes empresas tractoras del sector, como Indra, Airbus o Navantia, que serán las encargadas de tutelar, actualizar y renovar nuestro ecosistema de defensa, a través de la larga cadena de valor asociada a los grandes proyectos y desarrollos en defensa. Gestionar este elevado número de programas supone un reto considerable para la Administración, que debe dotarse de personal con una elevada especialización y formación. En este marco resta un hueco importante para muchas empresas de tamaño medio y pequeño, que serán necesarias para suministrar muchos de los subsistemas y componentes que precisarán estos nuevos desarrollos. Pero además hay que señalar que el presupuesto de CEDETI también ha sido aumentado hasta los 500 millones de euros en 2025 para fomentar las actividades de investigación y desarrollo.
Convocatorias en las que se han presentado un gran número de ofertas que han llegado a triplicar el importe asignado. Por lo tanto, parece que es necesario esperar que estas cifras aumenten en próximos años, dado el interés de muchas empresas de ganar capacidad, productos y servicios en el ámbito de defensa. Parece evidente que el aumento presupuestario y la puesta en marcha de muchos programas, largamente retrasada en defensa por limitaciones presupuestarias, va a impulsar considerablemente el sector y va a ofrecer oportunidades a muchas empresas deseosas de ampliar su campo de actuación. Se trata de una buena oportunidad para empresas, en particular las que trabajan con tecnologías genéricas, de amplio uso o, si se quiere, de uso dual, de tipo civil y militar, como por ejemplo las relacionadas con la información y las comunicaciones, la digitalización, los sistemas electrónicos y mecánicos, por ejemplo, empresas de automoción, empresas aeronáuticas, empresas del espacio, los sistemas de diseño, desarrollo y producción asistidos por ordenador, etcétera. En cualquier caso, sí me gustaría señalar que el sector de defensa es un sector complejo, como muestran algunos estudios, por ejemplo, el elaborado por el Instituto Español de Analistas Financieros. Se trata de un sector especialmente competitivo que requiere un elevado nivel técnico y alto grado de innovación, con costes fijos importantes, lo que hace que se beneficie de importantes economías de escala, gama y aprendizaje, pero que también ofrece una importante y prolongada rentabilidad si el proyecto tiene éxito. Por último, me gustaría señalar que las capacidades militares que precisa la defensa europea requieren en muchos casos, y ya lo ha citado también Félix, desarrollos especialmente complejos, inabordables desde una perspectiva nacional por su gran dificultad y la necesidad de disponer de una base tecnológica e industrial especialmente amplia y sofisticada, así como de una considerable financiación. En este caso, muchas capacidades requerirán de desarrollos conjuntos, como por ejemplo, si podríamos citar el caso del FCAS o el Next Generation Weapon Systems, que será necesario desarrollar con nuestros socios europeos. Un aspecto que nuestra industria debe cuidar especialmente, logrando su integración en las cadenas de valor de los sistemas de defensa en Europa. En este sentido, el Ministerio de Defensa debe impulsar también con firmeza la participación de nuestra industria en estos proyectos y aprovechar, en la medida de lo posible, los fondos que pone la Unión Europea a disposición de sus Estados miembros, como por ejemplo el Fondo Europeo de Defensa, el programa EDIP, los préstamos SAFE, que no son pequeños y que van a crecer sustancialmente en los próximos años. Y por mi parte, nada más, cedo la palabra a Íñigo. Muchísimas gracias, Carlos. Vamos al siguiente, al siguiente artículo, que es el que ha realizado Antonio Confría Mesa, que es profesor de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid, y que nos va a hablar de un tema importante, que es el impacto económico e industrial del aumento del gasto en defensa en España. Muy bien, pues muchas gracias y muchas gracias por la invitación a estar hoy aquí y por la invitación a participar en este número de la revista del Instituto de Estudios Económicos. A mí me gustaría empezar hablando, no voy a hablar de Ucrania, pero hablando de Ucrania. ¿Por qué? Porque cuando toda la película, todo esto que está ocurriendo, voy a decir una barbaridad, ustedes me perdonan, se lo debemos y tenemos que agradecérselo al señor Putin. Sin él no habríamos espabilado. Esa es básicamente la situación. A partir de ahí podremos hacer o decir todo lo que sea necesario. Pero hubo dos grandes fallos desde mi punto de vista, puedo estar equivocado, con el tema de Ucrania. Uno, no separó a Rusia en el año 2014, vimos lo que estaba haciendo, nadie movió un dedo. Y no parecía claro que iba a ocurrir otra vez, según los sistemas de inteligencia. Pero no solo eso, es que también falló el cómo pensábamos que iba a ser un conflicto en esa situación. Con lo cual, todo nuestro más o menos armazón estratégico se cayó. Y quizás la pieza clave que falló fue nuestra capacidad de disuasión. Es decir, para Rusia, Europa no tenía capacidad de disuasión. De hecho, yo creo que aún no tenemos capacidad de disuasión. Y todo ello dio como resultado el decir, señores, tenemos que ponernos las pilas. Y tenemos que ponernos las pilas, ¿qué es? Aumentemos el gasto en defensa. Claro, aumentar el gasto en defensa supone el cómo lo financiamos, con qué.
¿Cómo lo aumentamos? Pues lo aumentamos con presupuesto nacional, que tiene sus derivadas en términos de déficit, en términos de deuda, en términos de impuestos, etcétera, etcétera. No voy a entrar a ello porque es otro tema. Con financiación de la Unión Europea, como se ha mencionado también tanto por Félix como por Carlos. Y luego con presiones de la OTAN y presiones de Estados Unidos. Es decir, cuando unimos todo eso, el resultado es España incrementa el gasto en defensa. Si no, no. Si no, habíamos sido muy negacionistas, porque desde el año 2014 de los acuerdos de Cardiff, en que íbamos a llegar al 2% en 2024, hemos tenido 10 años en los cuales, como ha comentado hace un momento Carlos, estábamos en el 1,3, sin visos de grandes incrementos, porque era todo muy, bueno, pues vamos poquito a poquito, sin prisa y tal. Y 2 años antes, pues hemos tenido eso. Si a esto le unimos que los costes de cualquier sistema, por su complejidad tecnológica, están creciendo, pues resulta que nos retrotraemos a las leyes de Agustín, que también eran muy divertidas. Por lo tanto, pasamos de una situación en la que España es, permítanme la expresión, negacionista de defensa, a una situación en la que España está obligada a invertir en defensa. Obligada. Es más, yo estuve repasando el otro día el acuerdo que se firmó cuando la reunión de La Haya de la OTAN aquí en Madrid, porque había una duda de si España había firmado o no aquello. En su momento hubo una duda, la duda está despejada. España está exactamente igual que el resto de los países, obligada con la OTAN a alcanzar, bueno, con la OTAN / Estados Unidos, depende cómo lo queramos ver, a alcanzar el 5% este famoso, 3,5 más 1,5. Pero claro, ¿cuál es la cuestión? La cuestión es que ¿vamos a tener estabilidad presupuestaria en defensa de aquí en adelante? ¿O esto es una flor de un día y luego si las cosas van a mejor en términos de conflictos, vamos a empezar otra vez a volver a una situación mucho más laxa en términos de inversiones en defensa? ¿Tenemos una estrategia clara de hacia dónde tienen que ir los presupuestos para que soporten las necesidades que requieren las Fuerzas Armadas? Porque no olvidemos que todo lo demás son instrumentos, son inputs intermedios. El presupuesto, las empresas, los barcos, etcétera, están al servicio de algo que es muy superior, que es la seguridad nacional. Si no tenemos eso claro, todo lo demás falla. Si no hay una estrategia que oriente claramente cuál es la disposición presupuestaria y para qué la queremos, esto es un castillo de naipes. Y ahí tenemos un problema. Claro, un poco la situación es que quien tiene que proveer de todos esos inputs es la industria, son las empresas, con nombres y apellidos. Me da igual que sean los prime contractors, que sean los subcontratistas, que sean proveedores de segundo, tercer, cuarto, enésimo nivel, etcétera, etcétera. Pero son las empresas. Y la cuestión es, y yo lanzo la pregunta, la tenía pensada para el final, pero la voy a hacer ahora. Oiga, dentro de lo que es la industria de defensa, ¿qué es lo que quiero ser dentro de 15 años como industria de defensa española? Es más, algo ha comentado también Félix antes, y en la europea, ¿cómo quiero ser? ¿Qué tipo de industria, qué estructura industrial quiero o necesito? Para eso necesito una estrategia. Pero claro, tengo una estrategia industrial de defensa que es del año 23, que no vale para nada ahora mismo porque ha cambiado radicalmente la situación. La situación política, la situación estratégica, la situación militar y la situación presupuestaria. Por lo tanto, nos encontramos con que hay que rehacer esa estrategia, lógicamente, porque la propia estrategia no considera la existencia de un campeón nacional. Y a día de hoy, Indra es el campeón nacional. Ya sé que no se le puede llamar campeón nacional, sino empresa tractora, pero para mí es un campeón nacional. Una empresa tractora es Navantia, una empresa tractora es Santa Bárbara, una empresa, es decir, las hay grandes empresas, muy grandes empresas y muy buenas empresas que son tractoras, pero no son el campeón nacional. Campeones solo hay uno. En las Olimpiadas solo dan una medalla de oro, que es para el campeón. Los demás son tractores, subcampeones si quieren. ¿Qué ocurre con todo esto? Pues que cuando nos hemos dado cuenta de que teníamos que hacer este incremento del gasto en defensa, pues ha sido
desde la reunión de La Haya, fundamentalmente, es decir, hace 6 meses. Y en 6 meses, ¿qué hemos hecho? Hemos dicho, corriendo, vamos a sacar todos los programas que teníamos en los cajones, vamos a dotarlos presupuestariamente, no vamos a sacarlos a licitación, y mucho menos europea. Vamos a dárselo a empresas españolas y les vamos a dar la financiación ya, mientras vamos haciendo los contratos. ¿Cuándo se ha visto esto? ¿Y la ley de contratos del sector público? ¿Dónde está? Pues claro, te encuentras en una situación que las prisas han llevado a cosas que a mí me parecen un poco no racionales. Vamos a dejarlo. No racionales. Cuando resulta que, como también se ha comentado, tenemos una industria de defensa que tiene muchas y buenas capacidades. Y yo soy el primero que dijo hace 15 años que necesitábamos un campeón nacional. Está escrito. La cuestión es cómo fabricamos ese campeón nacional. Esa es la cuestión clave. Y lo estamos fabricando en año y medio, cuando hemos tenido 10 años para hacerlo, 15 años para hacerlo. Más mesurado, permitiendo la competencia no solo aquí, sino la competencia a nivel europeo, que nos viene muy bien. La competencia es un estímulo para el crecimiento, para la innovación, etc. Por tanto, yo creo que se están haciendo las cosas con muchísimas prisas, lo cual no es bueno. Yo creo que el tiempo es la variable clave en todo, en todo este entramado para hacer frente a posibles riesgos, etcétera. Tenemos hasta el año 29 que nos ha puesto OTAN para que nos diga, lo estáis haciendo bien, chicos, seguid por este camino, o tú tienes que acelerar porque estás muy por detrás de lo que deberías estar. En definitiva, yo creo que necesitamos un par de cuestiones. Uno, impulsar las pequeñas y medianas empresas que se han quedado bastante fuera, en este caso, de lo que son los grandes programas y podían tener oportunidades. Creo que es necesaria una estrategia, no solo una estrategia industrial de defensa, sino una estrategia industrial en general. Está en el Ministerio de Industria y lleva ahí, que yo recuerde, 2 años o algo más, pero no termina de ponerse en marcha. Y yo creo que tenemos que plantearnos cuáles son las prioridades, tanto económicas, presupuestarias, como de capacidades en el largo plazo, que sean útiles. Y aquí vuelvo a mencionar el tiempo y, por tanto, no podemos dilatarnos demasiado en el tiempo. Y, finalmente, saber qué queremos ser de mayores dentro de 15 años, dentro de 20 años, como industria de defensa. Teniendo en cuenta siempre una consideración, y es que la industria de defensa no solo es industria de defensa y la industria civil no solo es industria civil, y que tienen que trabajar conjuntamente. Y que hay miles de empresas que pueden aportar mucho valor a este contexto. Nada más, gracias. Gracias, muy interesante. Si queréis. Buenos días a todos. Soy Luis Cayetano, almirante retirado, y soy asesor de defensa de la empresa ZT Ingenieros. En primer lugar, agradecer a poder asistir a esta presentación del trabajo de esta primera revista del Instituto de Estudios Económicos y agradecer a los ponentes sus intervenciones. Que yo quería, muchas cosas que se han dicho aquí, pues que centrarme en una fundamental para mí, yo creo, que le ha apuntado don Félix Arteaga y también Antonio Fuenfría, es la estrategia. Es decir, en qué queremos invertir, para qué queremos invertir y cómo queremos invertir. Sin una estrategia, pues es difícil alcanzar unos objetivos a medio o largo plazo, quizás 15 años. Y en base a eso, pues un trabajo que ya está por ahí, quizás publicado, quería comentar, en primer lugar, que esa estrategia que podía emanar de la Estrategia de Seguridad Nacional que está en vigor, que es el 21, creo que en primavera quizás se actualizará la actual, pero no es una estrategia
como gran estrategia, ¿no? de un país, de lo que quiere un país. Esas estrategias de seguridad nacional siempre han sido poco claras, no tiene nada que ver con la estrategia que ha firmado Trump el día 5 de diciembre, con los desafíos, retos y amenazas. Siempre es algo así. Y luego siempre también incide en el paraguas Unión Europea en cuanto a industria o el paraguas NATO en cuanto a defensa, ¿no? Otro comentario respecto a este ciclo inversor, que es un ciclo inversor, será agua de mayo, es algo que sale ahora, pero que no sabemos si eso condicional seguirá en el futuro, ¿no? Y no se ha hablado, pero Antonio sí lo ha hecho muchas veces, de la necesidad de una ley de dotaciones presupuestarias a largo plazo, porque estamos siempre con unos programas ahí que no se saben actual. Finalmente, quería decir también que lo que está haciendo el gobierno actual en cuanto a beneficiar a grandes empresas está excluyendo a las pymes, que es el verdadero tejido industrial para el futuro y sobre todo en innovación y en talento. Por tanto, esto es una medida, lo ha citado ahora Antonio, el campeón nacional, en que yo particularmente creo que no es apropiado lo de un campeón nacional, porque esas grandes empresas lo que hacen es subcontratar a pymes y muchas veces fagocitar a pymes que tienen un talento en una innovación espectacular. Y finalmente también creo que estos 79 programas que se han aprobado hace poco, el año pasado, con unas inversiones extraordinarias, enormes, yo creo que están los 40.000 millones de euros, es una barbaridad, ¿no? Hay una frase que a mí me gusta que la guerra no es como es ni será como es, o sea, no es como era ni será como es, en el sentido de que muchas capacidades militares que se necesitan las Fuerzas Armadas hay que verlo con una visión de futuro, porque no podemos hablar a lo mejor de un carro de combate o el FCAS, por ejemplo, que se basa... la guerra del futuro está en drones, equipos no tripulados. O sea, que todo eso es un poco lo que quiero transmitirles a ustedes en mi experiencia, ¿no? Por eso creo que es fundamental, y ya acabo, permítanme esta intervención un poco extensa, en que es capital una estrategia de seguridad, de defensa nacional que incluya la industria de defensa, como también se ha dicho, es decir, la industria de defensa está en sus usos duales apoyada por la industria normal y corriente, pero no todo es industria de defensa, sino que hay otra parte de la industria que equipos duales como las tecnologías disruptivas, la computación cuántica, etcétera, etcétera, ¿no? Es un poco lo que yo quería. Pero en fin, el mensaje es, si una estrategia, no sé dónde vamos a ir a parar, y si este ciclo inversor es algo exigido, creo que sí, por actores externos a la necesidad de España. Gracias. Perdón. Almirante, querido Luis, gracias por los comentarios. Muchas cosas y podríamos estar aquí toda la mañana, pero voy a ser extremadamente breve para que haya más oportunidades de preguntas. Yo soy el primero que quiere una estrategia clara de hacia dónde vamos, pero no solo en el ámbito militar o en el ámbito de la defensa. O sea, esas estrategias existen en el ámbito militar. Las visiones operativas del año 35, se está haciendo la del año 45, etcétera. Quiero una estrategia más, no sé cómo decirlo, más de país y dentro de eso una estrategia que desarrolle a través de otro tipo de estrategias, como la estrategia de seguridad nacional que está arriba, desarrolla la de ciber, desarrolla las distintas estrategias, ¿no? Pero que desarrolle claramente y, si se puede pedir, con un tiempo acotado y con una dotación presupuestaria, que las estrategias nunca llevan dotación presupuestaria, yo soy consciente de ello, pero creo que deberían llevar al menos una aproximación. Francia lo hace en algunos casos. Yo creo que esa sería una vía de hacer una estrategia, digamos, con cierto grado de compromiso. Y por alusiones, la famosa ley de financiación o ley de criterios de financiación, yo creo que es fundamental, sobre todo para dar previsibilidad y estabilidad presupuestaria. Bueno, últimamente
más que de estrategia y tal, la palabra, el término de referencia es seguridad económica. Esto es algo que es la forma en la que los actores estratégicos entienden que se va a desenvolver su futuro a medio plazo. Y esa preocupación por de qué vamos a vivir, cómo vamos a repartir las tareas, eso precisa una capacidad estratégica que nuestra administración, salvo casos como el de defensa, no tenemos. No tenemos inteligencia económica suficiente, no tenemos centralización. Una de las cosas, de las claves para competir en el mundo global, en el ambiente geopolítico, es la centralización de los recursos y de las acciones, ¿no? Claro, un Estado como el nuestro, en el que va perdiendo peso lo que es el Estado y se va centrifugando las decisiones y reduciendo los recursos, pues difícilmente puede tener esa pretensión, ¿no? De decir, bueno, cuál sería ese objetivo final al que vamos y cómo hacemos para que se estabilice en el tiempo el desarrollo. La política industrial de defensa hasta ahora ha estado huérfana, ¿no? De una política industrial general. La mejor política era la que no existía, se decía, y entonces, claro, ¿a quién le toca supervisar que los dineros que van a defensa permeen hacia esas empresas medianas, civiles, que dice el almirante? Le corresponde a industria, pero ¿qué autoridad tiene industria? ¿Qué capacidad de influencia tenemos si los ministerios siguen siendo todavía silos verticales que no admiten una autoridad superior? Tenemos oficinas económicas, una oficina económica en presidencia, deberíamos establecer una supervisión desde allí, pero a ver quién es el guapo o la guapa, que no sé si esto está bien dicho ahora, pero que supervisa, impone y exige responsabilidades y pide cuentas, ¿no? Esto no está en nuestra. ¿Y qué es lo que hacemos? Bueno, pues estamos jugando esto en la Unión Europea. Todos están familiarizados con la frase de lo que es bueno para General Motors, es bueno para Estados Unidos y tal. Bueno, aquí es igual. Todo el mundo, cuando le dicen, bueno, ¿y qué hace usted por Europa? No, no. Lo que es bueno para la autonomía nacional, o sea, lo que me gasto en casa, es bueno para la Unión Europea. Bueno, eso sí, algo es, ¿no? Tenemos más capacidades. Pero ahora la situación es inversa, porque lo que es bueno para la autonomía nacional a lo mejor no es bueno para la autonomía europea, porque no somos capaces de disuadir, y ahí es donde entramos en un conflicto. El problema es que si los demás optan por ahí, por apostar por la vía europea y por moverse, el segundo que llegue se va a encontrar todo copado. Y esa es la duda que tendremos. Como no lo tenemos planificado antes, vamos a tener que decidir sobre la marcha y habrá prisas para tomar las decisiones. Nada más. ¿Preguntas? Sí. Perdón. No sé si funciona. Ahora. Bueno, lo primero, felicidades a todos por este proyecto. Y quería preguntarles, porque se ha hablado mucho del contexto con respecto a la guerra de Ucrania y de la reunión de la OTAN en La Haya del pasado mes de junio, y quería instarles quizás a analizar, aunque sea un poco prematuro, cómo puede afectar en la industria de defensa española los últimos acontecimientos de, llamémoslo, desacuerdo dentro del seno de la OTAN con respecto a las actuaciones de Estados Unidos en Venezuela o posiblemente en Groenlandia. Muchas gracias. No sé si se ha entendido la pregunta. Bueno, yo creo que esos últimos acontecimientos, bueno, ponen en cuestión a lo mejor los acuerdos que haya a nivel de OTAN bueno, de apoyo mutuo entre las naciones, y que al final pues puede haber dentro de la alianza pues más desacuerdos. Pero en cuanto a adquisiciones de armamento y esto, yo creo que no tienen una gran influencia.
por dos razones. Estados Unidos, a pesar del tono que utiliza, habla con la boca pequeña a la hora de retirarle apoyos a Europa. Estados Unidos quiere vender sus armas a la Unión Europea y a todos los miembros de la OTAN, y eso va a seguir esa línea en los próximos años. Yo creo que además incluso la mentalidad economicista de Trump pues indica que las presiones de Estados Unidos por vender su armamento en la Unión Europea a cambio a lo mejor de dar más seguridad a los europeos, eso yo creo que va a continuar. Sí que es cierto que las políticas de Trump en este aspecto pues, son difíciles de delinear por su propio comportamiento, por su forma de que hoy hace una declaración y mañana hace otra que contradice la del día anterior. Pero yo creo que en el medio plazo yo creo que Estados Unidos la relación de la alianza tiene muchísimos años, no sé si ya el año pasado hizo 75 años. Eso va a ser difícil de socavar por Estados Unidos. Y entonces yo creo que eso en principio se va a mantener. Y de hecho yo creo que a nivel de... si uno lee la prensa y tal, no ve que haya ningún parón de apoyo o de colaboración de Estados Unidos con los europeos. Sí que es cierto que pasa un poco más bien al contrario, que los europeos lo que intentan es, pensando en que en algún día eso Trump pueda tener la tentación de recortarnos esto, de que los europeos sí que estamos buscando un poco más una mayor autonomía estratégica. Yo en esto de los americanos que amenazan con eso y tal, recuerdo mucho una canción mexicana que dice, y dices que te vas, y dices que te vas, pero no te has ido, ¿no? Bueno, esto es lo que hemos visto en varias crisis a lo largo de la OTAN. Se van, pero enseguida vuelven. Dicen que te desarrolles tu industria, pero luego vienen corriendo y diciendo, pero no me dejes fuera y tal. ¿Qué es lo que hemos visto? No hace falta esperar para lo de Groenlandia. Hemos visto cómo la posibilidad de que no actualizaran los F-35 a los europeos ha llevado a congelar los pedidos. Estados Unidos, la necesidad que tenemos es su superioridad tecnológica y para eso tendremos que seguir cooperando estratégicamente. En contrapartida, tienen que ser acuerdos que no permitan la itarización, que nos permitan reexportar a terceros y que no nos obliguen a que cuando vayamos a luchar contra los rusos nos encontremos con que no nos dejan usar este u otro equipo, ¿no? Bueno, eso está la negociación, está abierta el concepto de autonomía estratégica está abierta a los Estados Unidos, pero la tendencia es a disminuir, tanto por la desconfianza a largo plazo como por la aparición de nuevos actores, que es lo que nos está pidiendo la Comisión Europea. Ahí están los países asiáticos y del Pacífico, ahí está India, Turquía y muchos otros actores emergentes, con lo que se tiene que ir diversificando esa autonomía estratégica. Hola, buenos días. Gracias por vuestra intervención y por la revista. Soy Clara Hernández de la agencia de noticias Bloomberg y quería hacerles dos preguntas. La primera es respecto a qué riesgos y consecuencias ven que podría tener el haber designado recursos a un campeón nacional con tanta prisa. Y la segunda pregunta sería en cuanto a si tienen algún ejemplo de cómo este llamado a la autonomía estratégica a nivel europeo puede convertirse en un conflicto entre Estados miembros. Gracias. Respecto a la primera pregunta, si te parece, Clara. Consecuencias de las prisas. Antes he mencionado alguna de estas cuestiones, ¿no? Para el tema de campeón nacional. Yo creo que la consecuencia es una falta de competencia. La principal consecuencia, probablemente. ¿Vale? Lo que pasa es que a mí me parece que haya un campeón nacional está bien. Hay que darle de comer, hay que mimarle, hay que cuidarle.
para que sea competitivo a nivel nacional y a nivel internacional. La cuestión es que el cómo se está haciendo es lo que me preocupa más. No el que se haga, el cómo se hace. Porque es verdad que tiene consecuencias y es que aproximadamente, no sé si llega a la mitad, pero ronda la mitad de todos los programas que se han financiado ahora se los ha llevado la misma empresa. Tiene capacidad productiva suficiente, está buscando socios continuamente, está agrandándose y además está diversificándose. Pero claro, esto sugiere una serie de interrogantes. Vamos, entre ellos, yo creo que hay uno que es la obligación que le ha impuesto el Ministerio de Defensa a las empresas a las cuales les ha dado el dinero de hacer un plan industrial. Pero claro, yo voy a ponerme Indra, hago un plan industrial a mi medida, porque lo que me interesa es mi cuenta de resultados. O sea, que soy una empresa, que no soy una ONG ni soy una administración pública. Por lo tanto, tengo que tener en consideración primero mi cuenta de resultados y, por tanto, mis accionistas. Es verdad que uno de ellos es el Estado, que tiene un 24-25% de Indra, pero hay otros muchos accionistas y hemos visto cómo las acciones de Indra subían en bolsa de forma espectacular en los últimos meses, ¿no? Entonces, yo creo que dejar que sean las propias empresas beneficiarias las que preparen un plan industrial es un poco una dejación de funciones del propio Ministerio de Defensa que no tiene una estrategia industrial clara. Si no, lo tendría que hacer el Ministerio de Defensa. Sí, yo creo aquí hay, evidentemente, el elegir un campeón nacional tiene un cierto riesgo, ¿cierto? Ya creo que Antonio lo ha apuntado. Por una parte, el no haber habido al no haber habido licitaciones o oportunidad de licitaciones introduce un riesgo mayor. ¿Qué se puede traducir esto? Por una parte, a lo mejor en españoles estamos pagando sobreprecio por las adquisiciones, a lo mejor con unas licitaciones públicas teníamos un precio menor o teníamos incluso más oportunidades de otras ofertas o tecnológicamente más interesantes. Y luego también hay lo que comentaba Antonio, también hay un riesgo porque sí que es cierto que se han adjudicado muchos contratos que no hay no parece claro que ese campeón nacional tenga capacidades tecnológicas suficientes, las tiene que crear. Eso, el crear ese ecosistema en los próximos meses o próximos años puede funcionar bien, puede salir muy bien o puede tener problemas y ser complicado. La experiencia de otros consorcios y otros grupos industriales en el pasado tampoco ha sido excesivamente positiva. Pudiera ser que aquí también nos encontramos con una situación compleja. Solo lo podremos determinar a posteriori. Pero sí hubiera sido casi, como dice Antonio, hubiera sido mucho más interesante una licitación pública que se hubiera hecho y aunque se hubiera presentado una única empresa, ya hubiera habido un mayor grado de transparencia. Respecto a la segunda pregunta que hacía de poner algún ejemplo, realmente todo lo el libro blanco y el SAFE y tal, todos estos tipos de iniciativas de la Unión Europea son voluntarias de las naciones. Si las naciones se quieren poner de acuerdo, pues las cosas a lo mejor salen mejor, pero no hay obligación. Es cierto que la Comisión ofrece incentivos, el préstamo SAFE, pues ofrece el Fondo Europeo de Defensa, ofrece una serie de cosas que pueden ser muy interesantes y que consorcios europeos pueden recibir ayudas sustanciales que de no presentarlas pues perderían ahí oportunidades, pero no sanciona la legislación europea a las naciones que decidan actuar por su cuenta y riesgo sin unirse a otras naciones. Entonces, en esos casos, bueno, pues a lo mejor son oportunidades perdidas. Sí que es cierto que, como he comentado antes, hay ciertos desarrollos que parece necesario hacerlos en consorcios por su gran complejidad. Si se hacen a nivel nacionales, pues bueno, pues serán productos quizá menos sofisticados, quizá con un coste de mercado superior y que nos colocan en una posición en los mercados mundiales no tan buena. Pues, para evitar el conflicto,
El conflicto va a venir por la reducción del mercado. Ahora estamos en una situación que describían Carlos y Antonio, pero el mercado es global y por tanto la competitividad de esos campeones, sean nacionales o europeos, es global. Y a esto se llega por el mercado, por las leyes del mercado. El mejor se queda con todo y claro, los que no son los mejores, los de la medalla de plata que dice Antonio, pues estos se quedan fuera del negocio. O esa es otra opción, digamos que la vía de la última cena, que políticamente se llega a un acuerdo entre varios actores para aprovechar, para preservar al máximo el tejido industrial y entonces ver quién se especializa en qué para ganar escala, competitividad hacia afuera y demás. A falta de ese pacto que puede venir por vía política o puede venir por vía empresarial, todo el resto de las empresas están en una situación de exposición al mercado y de momento da signos de fortaleza, pero esto puede revertirse a medio y largo plazo y la responsabilidad de las autoridades, las empresariales y las nacionales es ver la sostenibilidad en el tiempo de qué se tienen que desprender, dónde están los nichos de mercado, qué prioridades, ¿no? Y para eso, claro, hace falta un pensamiento, un análisis, una capacidad de inteligencia económica que muy pocos tienen. Rápidos, que comentamos precisamente antes de la reunión. En primer lugar, hace falta, ¿no?, para organizar licitaciones eficientes, recursos. Es decir, no podemos montarnos en un coche de altísima tecnología y no ponerle gasolina, ¿no?, o cargarlo eléctricamente. Es decir, hace falta dotar al Ministerio de Defensa con el personal dotado técnicamente necesario para poder organizar concursos y que sean eficientes. Ese conocimiento tiene que estar. En segundo lugar, en los temas de campeones nacionales. Es decir, campeones nacionales hay que mirar en un enfoque europeo. Es decir, al final, si nos creemos la autonomía estratégica a nivel europeo, pero no a nivel nacional, es decir, van a hacer falta posiblemente en España tener un campeón nacional, si no nos vamos a quedar fuera. La cuestión importante es, como comentaban anteriormente los ponentes, que este campeón nacional sea competitivo y sea eficiente, porque si no también nos vamos a quedar fuera, ¿no? Entonces, yo creo que es importante tener un campeón nacional y es importante que este campeón nacional sea competitivo de tal forma que pueda tener un efecto de liderazgo en los programas europeos, ¿no? Hablamos anteriormente, y corregirme, la cantidad de proveedores que hacen falta para un programa naval o un programa aeronáutico. Eran más de 2.000 proveedores. Es decir, eso solo lo puede hacer una empresa integradora y una empresa que sea un campeón nacional. Es decir, en el tema de fragatas son 2.000 proveedores, ¿no? Me corregís. Y en el tema de un avión o de una aeronave, pues hablaremos más o menos de lo mismo. Al final, necesitas empresas que hagan el tren de aterrizaje, los sensores, es decir, todas las partes ¿no?, de este equipo, que además es importante que sean empresas posiblemente más grandes de las que hay ahora, ¿no? Es decir, porque, bueno, las empresas hace falta, y eso solo puede hacer un programa europeo, un programa nacional se quedaría escaso, ¿no? Y por tanto, yo creo que la reflexión es importante tener un campeón nacional, pero un campeón nacional que sea competitivo. Y dotar de más recursos a la administración, porque si vamos a pasar de gestionar 6.000, 12.000 millones a 50.000, pues lógicamente manejar 50.000 millones hace falta gente que lo sepa manejar bien y de forma eficiente, ¿no? Y hay que dotar de recursos a la administración para poder manejar ese dinero eficientemente. Es decir, sería dejar una pequeña parte de esta dotación para dotar de más recursos a la administración. Si es una empresa, se haría. Es decir, si yo aumento mi empresa, mis inversores, los propietarios de mi empresa me duplican el capital de la empresa, pues tendré que aumentar algo también el personal que gestione esos recursos, ¿no? Yo creo que esto es un concepto que es una magnífica inversión, el dotar de personal, posiblemente al Ministerio de Defensa, para que pueda manejar este incremento de los recursos de forma eficiente. Sí, yo estoy aquí de invitado, pero en fin, ya la pregunta sobre la Unión Europea
Bueno, yo me llamo Carlos Bastarreche y soy very senior advisor de la CEO y ahora, pero en fin, mi currículum ha sido fundamentalmente la Unión Europea, donde empecé en las negociaciones de adhesión cuando todavía no habías nacido tú, porque hace más de 40 y tantos años. O sea que, entonces, lo que acabas de decir es que la historia de la integración europea es siempre un conflicto entre ceder soberanía para ser más eficaz, pero pretender que sean otros las que la cedan. La historia desde siempre. Entonces eso pasa en lo que Íñigo conoce muy bien, pues se habla de la Unión Económica y Monetaria y la Unión Bancaria y nos llevamos discutiendo ese tema, pues fíjate tú, porque al final cada uno quiere mantener sus competencias, o el mercado eléctrico. Pues imagínate tú en el tema defensa. O sea que por definición va a haber un conflicto permanente y ese conflicto no se va a resolver nunca porque, en fin, aunque ahora el comisario con el tema de defensa de Groenlandia ha dicho lo del ejército europeo, y ahí nos hemos apuntado nosotros los españoles, pero yo no creo que eso sea realista a corto plazo, porque, en fin, el tema defensa es lo más enraizado en el sentido de los estados y luego, además, dentro de Europa hay también una diversidad que no es lo mismo Alemania pues que Eslovenia. Y de buenas a primeras, pues los alemanes no van a ceder su soberanía a Bruselas, igual que Eslovenia. Pero dicho esto, hay un consenso de que hay que hacer algo, porque es obvio que hay que hacer algo porque individualmente somos absolutamente incapaces, ¿no? Pero no hay que pedir peras al olmo, no hay que pretender que de la noche a la mañana, hay que tener cuidado en ese tema, de la noche a la mañana la Unión Europea actúe como un Estado porque no es un Estado. Y entonces hay que ir avanzando poco a poco. Dicho esto, a España, concretamente, mi experiencia es que, porque a otros países lo dudan, el ejemplo más clásico es Francia. O sea, Francia no quiere ceder ni un poquito de soberanía en temas de defensa, mientras que hay otros países pues, que están más abiertos. Pero Francia siempre es el obstáculo y se está viendo ahora con el tema del FCAS si se quita o no se quita. Pero aquí estamos en España. Entonces, a España, mi experiencia es que nos ha ido bien el tema europeo. Y hay un ejemplo muy bueno que he sobrevivido, que es la participación española en los programas marco de I+D. Cuando yo entré en los años finales, a mitad de la década de los 80, nosotros no rascábamos nada en los temas de I+D porque eso era para los ricos. Para los pobres había los fondos de cohesión. En cambio, los ricos eran... Y entonces nosotros decíamos que siempre que había que aplicar en el programa de I+D criterios de cohesión, es decir, un reparto territorial. Y nunca lo conseguimos porque ahí el principio era el principio de excelencia, el que mejores programas presentaba. Nunca lo conseguimos, lo decíamos siempre, nunca lo conseguimos. Pero la realidad luego ha demostrado que el propio sistema de desarrollo español y las empresas, la competitividad de las empresas eran capaces de competir y hoy en día los retornos que tenemos en el programa de I+D son superiores a nuestras aportaciones, que es por ahí por donde se mide. Entonces, en el tema de defensa estamos ante el mismo reto. Y la sensación de estos señores, que son los que saben, es que el sistema actual español, el ecosistema, con todas sus ventajas, inconvenientes, etcétera, tiene posibilidades de competir. O sea, mientras que otros lo van a tener muy crudo para obtener el retorno de ese 3%, España tiene capacidad. Ahora, hay que tener todo lo que hay que tener una estrategia, hay que tener una administración, hay que tener medios, etcétera, etcétera.
Sí, que decía que España en el Fondo Europeo de I+D en defensa le está yendo francamente bien, incluso con retornos por encima de la media. Eso es positivo. No está tan claro en los programas de desarrollo, porque esos ya hay unas bases industriales en Europa muy grandes y la posibilidad de meternos, o sea, igual que un nuevo programa, hay más flexibilidad para poder entrar en programas ya o en desarrollos o en producciones de productos ya existentes. Está menos claro qué papel vamos a tener, pero el fondo de DIP ya está también funcionando y vamos a ver qué tal se desarrolla. Sí, Juan de Portillo. Hola, buenos días, Juan de. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Me escucháis? Perfectamente. Vale, perfecto. Muchas gracias por la presentación a todos. Yo tenía varias preguntas. En primer lugar, quería preguntaros si tenéis un poco estimación, bueno, saber cuál ha sido el impacto para la industria de defensa española de ese incremento tan potente de la inversión pública, ¿no? Hemos pasado del 1,3 del PIB al 2,1 en apenas un año, del 24 al 25. ¿Qué ha supuesto eso para el tamaño, para la actividad de la industria de defensa española? Y no sé si se reequilibra de alguna manera ese dato de que veníamos exportando el 70% de la producción. No sé si esa mayor demanda nacional ha variado este porcentaje. También quería saber un poco qué estimación pensáis de qué inversión adicional habría que hacer para no perder esta carrera armamentística europea y para seguir posicionados, tener una industria que sea potente y que se mantenga al nivel de los pares. Y no sé si esto, bajo vuestro punto de vista, requiere inevitablemente un presupuesto que decididamente apueste por un incremento en defensa, o si bastaría con el tipo de operativa que hemos visto en 2025 para contentar a la OTAN. Y finalmente, en relación con las exigencias de la OTAN, como nos vamos a jugar el examen en 2029, ¿qué pensáis que puede que puede pasar si llegamos a 2029 con el 2,1% de inversión pública en defensa respecto a lo que nos van a exigir los aliados, en el sentido de la inversión acelerada y qué impacto presupuestario puede tener que ponerlo las pilas aceleradamente en ese momento? No sé si esta pregunta quizá es más para Gregorio de cara al impacto presupuestario. Gracias. Respecto a la primera pregunta, yo creo que un tema muy importante, y por eso comentaba al principio nuestro apoyo, ¿no? Claramente desde COE en la reindustrialización vía industria en defensa, y aprovechar, digamos, este gasto porque tiene un efecto tractor muy alto. Es decir, los cálculos que están en el propio informe es de 1 a más de 2. Es decir, cada euro invertido en la industria de defensa genera 2,2, 2,4 de impacto en la economía. Es decir, tiene un impacto muy significativo desde el punto de vista económico, ¿no? Y yo creo que esto es un elemento importante, ¿no? ¿Cuál era la segunda parte de la pregunta? El impacto No, yo creo que ese es un tema interesante, ¿no? Es decir, en España lo que ha ocurrido estos años, y yo creo que se ha comentado aquí mucho, ¿no? Por parte de los panelistas, es que a pesar de tener un presupuesto en defensa muy limitado, tenemos un sector de la defensa bastante bueno. Es decir, y más o menos al mismo nivel que la industria. Somos el cuarto país industrial europeo. Yo creo que en el mundo de la defensa estamos también ligeramente por debajo de Italia, ¿no? Y efectivamente el sector va a crecer más. Es decir, va a crecer más no solo porque va a haber más demanda por parte del presupuesto nacional de productos españoles, pero también va a haber más demanda de productos españoles por parte de gobiernos extranjeros, ¿no? Y lo que es muy importante, es decir, para que nuestro sector, que va a tener una mayor competencia, va a tener competencias de empresas que antes no existían, empresas polacas, empresas ucranianas, empresas coreanas, es muy importante que nuestro sector continúe siendo competitivo, es decir, continúe siendo absolutamente competitivo. Y si nuestro sector es competitivo, pues posiblemente sigamos siendo un sector exportador, que exportemos mucho más, pero también, digamos, tengamos demanda nacional, es decir, podría crecer en la misma proporción ambos, ¿no? Y para ello, yo creo que lo hemos comentado mucho, es muy importante la innovación. Es decir, la innovación constante es absolutamente fundamental. Y que el dinero fluya también a la pequeña y mediana empresa. Comentamos una cifra interesante y es, digamos, el CEDETI, que está dotado con 500 millones de euros, cuyo inversión se canaliza posiblemente hacia la pequeña y mediana empresa,
y donde ha habido 3 veces más de peticiones que presupuestos del CEDETI. Es decir, y posiblemente habría que dotar con más dinero al CEDETI para que ese dinero fluya en innovación a la pequeña y mediana empresa, ¿no? Que es absolutamente clave, ¿no? Yo voy a hablar del porcentajes, que es lo que es mucho más llamativo, más relevante que entrar en detalles. Eso lo dejo para los que saben. El porcentaje del PIB no mide todo lo que se incluye. Esa es la postura nacional, ¿no? Hacemos mucho más que esto, pero sí que es un indicador de la voluntad de compromiso. ¿A qué nos hemos comprometido? Nos hemos comprometido a 2 cosas, a seguridad, a defensa y a seguridad. Es muy probable que nuestro porcentaje del PIB destinado a defensa, que es lo que se mide en OTAN, no pase del 2% en los próximos años. De hecho, si el PIB como el año pasado crece, es muy probable que por mucho que gastemos sigamos por debajo. Y, sin embargo, nosotros el año pasado, cuando el Plan Industrial y Tecnológico decidimos llegar al 2%, había un montón de partidas que no eran de defensa, sino de seguridad. Y la industria de seguridad es una industria con un potencial brutal, porque está mucho más a la medida, en mi opinión, de la pequeña y mediana empresa española. Y somos competitivos en espacio, en ciberseguridad, ciberdefensa, en tecnologías duales y demás. Y el Estado, España, debería crecer en el gasto por el lado que le permiten para calcular el 5%, que es el 1,5% de seguridad. Debería estabilizar también las inversiones en seguridad. Es esto todo lo que hemos hablado. Porque eso le permitiría, independientemente de cómo vayan las inversiones en defensa, decir que se progresa hacia el objetivo general del 5%. Esto es lo que van a hacer todos los países. Van a crecer más por el lado de la seguridad, por el lado de la defensa. Y esta es una estrategia que hay que tener a largo plazo. En la medida que podamos decir, bueno, yo avanzo hacia el 5%, más en unas cosas que en otras, no tendremos ningún reproche. El problema es que si no avanzamos hacia el 2% en defensa y no avanzamos en seguridad, esto no se materializa, son presupuestos difusos que no están en planes de inversión industrial y no se pueden presentar, pues entonces tendremos un problema contable con la OTAN y económico con la industria nacional. Sí, voy a hablar de porcentajes por seguir en la misma línea. La primera pregunta que ha hecho ha sido ¿cuál es el impacto? El impacto ahora, a día de hoy, es cero. El impacto que tiene ahora el presupuesto es cero. El impacto empezará a partir de ahora. Cuando se aumente la producción, cuando se tenga que contratar gente, cuando se hagan instalaciones e infraestructuras necesarias para carros nuevos, para aviones o para lo que toque. Es cuando empezará. El impacto de las inversiones en defensa no podemos medirlos a corto plazo. Hay que medirlos a medio y largo plazo. Eso es fundamental. Segunda cuestión, las exportaciones. ¿Se van a reducir las exportaciones debido al aumento de demanda interna? La respuesta es ya se están reduciendo. ¿Por qué? Pues porque no tenemos capacidad productiva suficiente. Tenemos un tamaño de industria de defensa que tiene que expandirse si quiere mantener esas exportaciones. Porque si no, el incremento de demanda interna lo que va a hacer es parte de esos recursos que estaban orientados al exterior, a las exportaciones, porque no había demanda interna aquí, pues se van a venir aquí. Y por tanto, si no tengo una ampliación de la capacidad productiva, pues tendré que reducir el mercado de alguna forma, porque no soy capaz, ¿no? Por lo tanto, hay que buscar ese equilibrio que no es fácil y que va a exigir a las empresas también un sobreesfuerzo importante, ¿no? Inversiones adicionales para seguir en esta línea. Yo creo que lo ha contestado prácticamente todo Félix. Yo creo que hay que seguir en esta línea, hay que seguir invirtiendo, porque al final, yo siempre cito una frase, ya he sacado a Dan Smith antes, me parece, pero le voy a volver a sacar. El hombre debe estar cansado de mí.
Y la frase de Adam Smith, que es literal, tal cual la voy a decir, es de La riqueza de las naciones, del libro. Dice, la defensa es de mayor importancia que la opulencia. Traducido al castellano actual, si no tienes seguridad, a ver cómo creces. Esa es la idea. Por lo tanto, yo creo que si la seguridad es una condición necesaria para crecer, invirtamos lo necesario, ni más ni menos, lo necesario para poder tener seguridad y que nuestra economía pueda crecer. Y ahí entra otra cosa que también ha comentado Félix, que es tener una estrategia de seguridad económica, que es fundamental, que no tenemos y que ya llevamos algunos años pidiéndola. Nada más. Dejarme que diga unas últimas palabras muy rápidas. Yo creo que Juan, yo creo que el problema fundamental es la capacidad de absorción que por el momento necesita nuestra industria. Quiero decir, hay unos presupuestos elevados, absorber ese presupuesto, o sea, esa demanda y que las empresas crezcan y sean capaces de suministrar los medios que se piden, eso es el gran reto que tiene la industria, que va a tener en los próximos años. Además, esto no es algo que se construye de un día para otro, esto va a llevar tiempo. Ampliar este sistema nos va a llevar varios años, evidentemente, pues cuanto antes se pueda hacer, mejor, pero no es una cosa de hoy para mañana, es algo que se va a llevar con el tiempo. ¿Qué puede ocurrir en el 2029 con el 2,1%? Pues podemos tener ahí algunos problemas porque aunque hayamos dedicado esta cantidad de dinero, a lo mejor las capacidades militares que hemos conseguido no son suficientes. Normalmente los programas de defensa son enormemente largos y llevan mucho tiempo de desarrollo. Si al final no tenemos los medios que deberíamos tener para el 2029 o 2030, nos van a pedir que gastemos más o que hagamos algo al respecto, porque al final, si se producen retrasos o si la capacidad productiva no genera todas esas nuevas capacidades militares que contempla el plan tecnológico industrial en seguridad y defensa, pues sí podríamos tener un problema y probablemente pues a lo mejor la OTAN nos pediría que siguiéramos aumentando ese presupuesto. Comentar. El gasto en defensa debe tener objeto una consideración especial y diferencial dentro de los presupuestos públicos. Es un gasto que debe ser planificado a medio y largo plazo, con carácter plurianual, a diferencia de los presupuestos que son anuales. Este carácter plurianual necesita una previsibilidad, una estabilidad, un cierto horizonte temporal para que se desarrollen las capacidades y el ecosistema que queremos que atienda estas necesidades. Por eso es posible que la naturaleza de este gasto es un carácter de inversión, por lo tanto trasciende el ejercicio en que se incurre, que la revisión y supervisión del mismo en relación a los objetivos de estabilidad presupuestaria debe ser objeto de un carácter diferenciado y posiblemente aislado del resto. Esto es lo que va a permitir hacer un esfuerzo inversor a largo plazo suficiente y necesario, porque si no se hace distinción, siempre existirá el riesgo que en un contexto de ciclo económico presupuestario más adverso, este gasto, que posiblemente es el más importante, pero alguien puede pensar que no es el urgente equivocadamente, sea certificado. Por eso es necesario que este gasto sea objeto de una consideración especial, que tenga un marco presupuestario, un espacio presupuestario propio al margen del resto, que impida que el esfuerzo en el mismo no sea objeto de consideración distinta de lo que es los objetivos de estabilidad presupuestaria, entre otras cuestiones porque este gasto, por su naturaleza, a medida que es carácter plurianual y está siendo coordinado a nivel europeo, las posibilidades que había de exceso de unos países en relación al otro dentro del espacio financiero único no se va a producir. Por tanto, esta propia naturaleza de inversión, esta propia naturaleza de coordinación del esfuerzo, esta propia naturaleza de bien público multinacional, que es lo que gasto en defensa, pues es lo que justifica un espacio presupuestario diferenciado y plurianual que posiblemente obligue a unos marcos institucionales propios, diferenciados y adaptados a esas especificidades. Porque el esfuerzo, cuando es de esta naturaleza, necesita un marco presupuestario distinto. No es tan... Es decir, ahora se decía el porcentaje en relación al PIB. El porcentaje en relación al PIB es el indicador del esfuerzo para facilitar el objetivo.
Pero el objetivo no puede ser ese. El objetivo debería ser el tener unas capacidades suficientes y adecuadas a medio y largo plazo para atender las necesidades a futuro de la Unión Europea en este ámbito. Por lo tanto, habría que introducir también criterios de eficiencia, criterios de competitividad. La tarea no es fácil y estamos también en una visión estratégica de todo ello. Y por eso es tan importante, que ese es el objetivo del estudio. Hemos incorporado a los principales estudiosos de este tema en España, que quiero agradecer además su participación en el mismo, que ha sido espectacular, junto con el general Zacarías Fernández. Hemos hecho, pues, a mí me parece que uno de los grandes estudios de defensa hechos en España hasta ahora, ¿no? Y por eso a mí me parece importante empezar a reflexionar, a introducir indicadores, introducir objetivos, introducir estrategia y hacer una visión de Estado de largo plazo, porque esto no es una cuestión que se pueda solventar a corto plazo y además que las necesidades pueden ir cambiando, tanto por condiciones tecnológicas, condiciones institucionales o condiciones políticas. Por lo tanto, es una cuestión de alta complejidad, pero no por ello a dejarse de lado. Precisamente ha de ser una de las principales referencias en la agenda política, porque sin seguridad y defensa, como se ha dicho ahora, todo el entramado está vulnerable y está en cuestión. Sí. Siempre me reservo para el final. Buenos días, soy Carmen Obregón de The Objective. Vamos a ver, varias cuestiones. Pues aprovechando lo que acaba de decir Gregorio, refiriéndose a los recursos, bueno, a mí me parece que me ha quedado claro que España, en principio, no tiene mucha estrategia. No sé si Indra es del todo como han dicho ustedes, un campeón nacional. Eso, si lo pudieran precisar un poco, me gustaría. Lo que no sé si tiene estrategia o no, lo que no tiene España son presupuestos generales del Estado desde hace 3 años y hay una prórroga y bueno, parece que el horizonte es que se va a prorrogar incluso un año más. También se están acabando los fondos Next Generation. Yo quería saber qué consecuencias tiene eso o qué efectos tiene eso sobre el sector de la defensa. Enlazando con esto, ayer la vicepresidenta del Gobierno, la primera vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, representó el nuevo modelo de financiación autonómica. Cuando digo representó, no que fuera una representación teatral, sino que ya lo presentó el viernes anterior y lo volvió a dar a conocer a las distintas autonomías. Entonces, este nuevo modelo aporta 21.000 millones de euros más al sistema de financiación autonómica, pero justo instituciones como FEDEA o agencias como Standards dicen que esos 21.000 millones de dónde van a salir, que van a poner en peligro o puede afectar al gasto en defensa y al gasto en pensiones. Y yo quería saber ustedes qué piensan al respecto. Y ya por último, a propósito de las pymes, parece que el campeón nacional es campeón nacional para sí mismo, pero está, digamos, dificultando el desarrollo de las pymes. ¿Se ha cuantificado en porcentajes hasta qué punto ha podido afectar en este sentido a las pymes? Gracias. Respecto a la primera pregunta, el no tener un presupuesto en toda la legislatura es una absoluta anomalía. Es decir, un país no puede vivir sin presupuestos porque carece de estrategia, porque a su vez carece de transparencia y porque, digamos, es la ley más importante de una legislatura, es la ley presupuestaria. Y, por tanto, estar como estamos 3 años sin presupuesto es una completa anomalía. Yo creo que esto, y que además fundamentalmente, y esto lo hemos dicho desde el Instituto muchas veces, el principal perjudicado de no tener un presupuesto, aparte de la transparencia, aparte de la estrategia, porque no es lo mismo las prioridades que había en un presupuesto en el año, no sé el último cuándo fue, en el año 2023, que en el año, anda que no han pasado cosas entre el 23 y el 25. Es decir, entonces, bueno, no tener un presupuesto pues significa no adaptarte a las nuevas realidades, ¿no? Y donde además el principal perjudicado es la inversión, ¿no? Respecto a la propuesta, ¿no?, del gobierno, es decir, el 90% del gasto de la Administración Central son partidas muy concretas, son pensiones, transferencias a las comunidades autónomas, ahí hablamos cerca de un 75-80%, intereses de la deuda y pagos de deuda, que es un 10%, y luego, pues, el desempleo y el salario, la renta mínima vital, etcétera, eso supone un 90 y tantos %, es decir, del gasto. Es decir, apenas queda menos de un 10% para inversiones, en el cual está la defensa,
y gastos, pues justicia, etcétera. Es decir, si reducimos la capacidad digamos, de recaudación por parte de la Administración Central, estamos desprotegiendo esos gastos. En primer lugar, estamos desprotegiendo la propia deuda pública, estamos desprotegiendo el gasto en pensiones y estamos desprotegiendo estos gastos fundamentales. Y la única palanca de ajuste que nos queda, si hubiera que ajustar, porque los ingresos son menores, pues son las inversiones. Y por tanto también muy desprotegido el gasto en defensa. Por tanto, hay que tener muy en cuenta cuáles son los gastos que tiene la Administración Central, que están ya muy apretados, y son esos gastos y una disminución de esos ingresos los deja desprotegidos de recursos. No sé si tenéis respecto a la tercera. Bueno, yo sí quería añadir que es complicado. Lo que sí que le puedo decir es que en los decretos ley de todos estos préstamos que se han dado a la industria, que como me he dicho antes, rondaban casi los 30.000 millones, se incluyen cantidades para los próximos años, no solo para el 2025, sino para el 2026, 27 y 28. Depende de cada programa. Quiero decir que hay unas previsiones económicas y hay un decreto ley que en principio ha reservado ese dinero. ¿Cómo el gobierno luego esas cantidades va a ajustar el presupuesto? Pues no sé, me imagino que va a ser complicado. No sé cómo lo va a hacer y tampoco soy ningún experto en esos temas. Pero sí que decirle que en esos que ha habido, no sé, 4 o 5 decretos leyes con estas préstamos para la industria en los programas estos especiales de armamento, sí que hay contempladas cantidades no solo para el 2025, sino para 26, 27 y 28. Yo la verdad es que me pongo en la piel de los empresarios, los industriales, y yo creo que esto de que haya presupuesto o no, vista la experiencia pasada, les da igual, porque el que esté ese dinero consignado en unos presupuestos generales no les asegura que se lo van a dar, porque siempre que hay una situación económica, falta de liquidez y tal, se interrumpe el gasto, de pronto aceleramos, se retrasan indefinidamente o de forma programada los pagos a las empresas, y esa es la inestabilidad presupuestaria que deberíamos de combatir. El problema no es no tener una norma plurianual, sino no tener el compromiso, la voluntad de cumplir con esa norma. Y eso es lo que, sea un gobierno de un signo o de otro, falta en la ESA. Estamos todos sujetos a recursos, gastos extraordinarios, a créditos, a lo fácil, a lo que al principio no es políticamente asumible, pero al final de la legislatura, prisa y corriendo, si se gasta. Entonces, no somos serios en ese sentido, ¿no? Y esto es algo que da credibilidad a los planes plurianuales de fuera, pero no a los nuestros, ¿no? A ver, cuantificar no se puede cuantificar a priori porque habría que hacer un contrafactual de, bueno, ¿qué hubiese ocurrido? Sí, ¿vale? Pero sí es verdad que la falta de competencia sí tiene impacto sobre las pymes. Es decir, si yo le doy a usted todo el dinero, los demás, pues usted decidirá cuánto le da a cada uno. No yo, que soy del Ministerio de Defensa. Con lo cual impacto va a tener. ¿Cuál? No lo sabemos. No hay una cuantificación, al menos yo no conozco una cuantificación o no se ha hecho porque es hacer un poco bola de cristal, ¿no? Yo espero y me gustaría pensar que el campeón nacional o los beneficiados por esta lluvia de millones sean capaces de tener el criterio suficiente como para que haya no sé, una lluvia hacia abajo, hacia tier 2, tier 3, subcontratistas y proveedores, de tal manera que le llegue a más empresas y que por tanto se enriquezca el conjunto del tejido industrial. Yo espero y me gustaría pensar que sí. Ahora, digo lo de antes, primero es mi cuenta de resultados, la mía y luego la del resto. O sea que hasta qué punto, pues no lo sabemos. De hecho, no hay una cuantificación que yo conozca, no sé si vosotros conocéis alguna, pero yo
Bueno, no. A este respecto, Antonio, sí comentar. En su día el Ministerio hizo un código de conducta para subcontrataciones, pero yo creo que eso no ha tenido una aplicación práctica real muy elevada. El código de conducta establecía condiciones de objetividad en la elección de empresas y todo esto, pero no había una autoridad vigilante de cuándo esas subcontrataciones y la forma que se adjudicaba esas subcontrataciones si seguía criterios objetivos. Además, creo que el código de conducta era un código de conducta voluntario, no forzaba a las empresas, simplemente las empresas decían yo me adhiero o yo no me adhiero, pero yo creo que en la práctica eso tiene poco efecto, me parece.